Empezaremos con lo que se llama capas de escenario. En realidad una capa de escenario es una imagen que se coloca dentro de nuestro escenario en la película con el objeto que sirva de fondo a los objetos o a las figuras que nosotros animaremos. Esta capa de escenario no va a tener mayor modificación en el transcurso de la película. En algunos casos incluso pues se mantiene estática y en algunos otros podemos reemplazarla por alguna otra capa de escenario si la acción se lleva a cabo o se desarrolla en un ambiente diferente. Para el efecto, vamos a colocar una capa de escenario con una imagen que descargué de internet. Nos aseguramos de estar colocados en el fotograma número 1 y luego en archivo, la opción importar, seleccionamos importar a escenario. Bueno, esta es una alerta de Windows que nos pregunta si deseamos modificar las combinaciones de colores. De momento vamos a dejar la combinación normal. Cerramos nada más. Si su pantalla ya tiene alta resolución, esta imagen o este aviso no va a aparecer. Yo tengo dentro de la carpeta del curso de Flash una imagen de una ambientación bajo el mar, que es la que vamos a utilizar para esto. Nos coloca la imagen en el centro de nuestro escenario. Ya estamos acá. Sin embargo, pues no ocupa el total del rectángulo que nosotros queremos utilizar como escenario de la animación. Entonces nos vamos a la barra de herramientas, aquí a la derecha, y seleccionamos la herramienta de transformación libre. Hacemos un clic. En ese momento nos va a colocar unos puntos de modificación en los ángulos y en los lados de la imagen. Vamos a mover la imagen al ángulo superior izquierdo y luego pues vamos a hacer una modificación. La agrandamos, ya empezamos nuevamente el mismo proceso. La hacemos un poco más grande y la volvemos a colocar en el ángulo y vamos repitiendo el procedimiento hasta que nos ocupe el total de la pantalla. Teniendo ya esto, entonces vamos a colocar ya nuestra animación encima de este escenario. Recordando lo que habíamos hablado en la lección anterior, cuando queremos que haya más de un objeto llevando a cabo acciones dentro de una película, tenemos que colocar cada uno de estos objetos en una capa diferente. De hecho, a esta capa número 1, donde tenemos el fondo del mar, vamos a hacer doble clic acá sobre donde dice capa 1 y le vamos a poner fondo de mar como nombre a la capa. Luego vamos a insertar una capa nueva, la capa 2, ahora que tenemos que cambiarle el nombre. Ahí está ya. Y entonces ahora vamos a definir el tamaño de nuestra animación en fotogramas. Vamos a colocarnos en el fotograma número 1 para empezar en la capa pez y vamos a dibujar nuestro pez. Este dibujo se va a hacer fuera del escenario, siguiendo el principio de que cuando queremos que algunos elementos se incorporen a la escena, se colocan fuera del escenario para que al correr la película se vea cómo van ingresando a la escena. Entonces vamos a ir a la barra de herramientas, seleccionamos la herramienta óvalo. Vamos a hacer un óvalo un tanto estirado para formar el cuerpo del pez. Seleccionamos tanto el color de relleno como el color de trazo y vamos a ponerle un color rojo a ambos.
Ahí lo tenemos ya. Va a ser un pez muy sencillo, por supuesto, ya ustedes en su práctica pueden dotarlo de detalles más precisos. Y ahora vamos a hacer la cola. Para ello vamos a elegir la herramienta rectángulo y vamos a modificarla. Entonces dibujamos acá el rectángulo. Como ya está elegido el color rojo como relleno y como trazo, pues con ese color no lo dibuja. Luego vamos a ir a la herramienta subselección y entonces pues acá vamos a ir cambiando un poco el ángulo aquí. Ahí tenemos ya nuestro triángulo. Doble selección para que nos podamos arrastrar tanto el relleno como el contorno. Y ya tenemos ahí una forma bastante básica de un pez. Ahora vamos a hacerle algunos pequeños detalles. Por ejemplo, vamos a elegir el color blanco y con la herramienta pincel le vamos a hacer unas pequeñas líneas acá. Repito, es un dibujo muy sencillo por razones de explicación nada más. Tenemos ahí ya algunos detalles sobre el cuerpo y ahora vamos a elegir la herramienta óvalo. Vamos a asegurarnos que tanto el contorno o el trazo como el relleno estén en blanco y vamos a dibujar un pequeño óvalo aquí adentro que haga las veces del ojo del pez. Vamos a la herramienta selección. Para que podamos mover todos los objetos simultáneamente, pues hacemos un clic. Nos aseguramos de que nuestro rectángulo de selección abarque todos los elementos que colocamos y con eso pues ya lo convertimos en un solo objeto. Lo vamos a convertir en un símbolo con el nombre pez. Bien, ahora ya podemos ver que el movimiento que nosotros llevemos a cabo sobre este objeto va a arrastrar el óvalo, el triángulo, las líneas que hicimos en blanco y el óvalo blanco del ojo. Entonces vamos a irnos acá siempre en el fotograma número 1 de la capa pez. Hacemos un clic derecho, colocamos una interpolación de movimiento que, si ustedes recuerdan, nos daba 25 fotogramas predeterminados de tamaño. Vamos a hacerlo hasta 75 agregando acá la opción de insertar fotograma. Y entonces pues nuestra animación en este caso va a durar 75 fotogramas. Sin embargo, podemos ver que ahora que estamos en el fotograma 75 no tenemos visible el escenario. Esto es porque la capa del fondo del mar solamente ocupa el primer fotograma. Para solucionar esto, pues simplemente nos vamos al 75, pero en la capa fondo de mar, y luego ahí insertamos un fotograma. Entonces ahora sí, el tiempo de duración de nuestro escenario es exactamente el mismo del tiempo de duración que tendrá la animación. Habiendo hecho esto, nos vamos a la capa pez y arrastramos el pez hasta que salga del otro lado del escenario. Ya tenemos aquí la línea que nos indica que hay una interpolación de movimiento y pues al igual que hicimos con los globos, ya solo nos resta colocarnos en diferentes puntos y hacer que el pez tenga algún movimiento. Vamos a hacerlo más o menos cada 15 fotogramas.
Ahí estamos. Lo probamos, ahí vemos al pez desplazándose y saliendo de la animación en el escenario. Vamos a ir a la opción de control, probar película en Flash Profesional para ver el movimiento continuo de la animación. Entonces ya tenemos nuestro pez nadando en el interior del mar. Ahora vamos a agregarle un elemento adicional que será una pequeña alga marina que esté ahí moviéndose en la parte de abajo. Antes de esto, como les decía, pues el escenario puede variar. Si nosotros queremos ampliar de acá, pues podemos colocar otro escenario de fondo marino un tanto diferente a este, de manera que parezca pues que el pez se va desplazando en diferentes entornos bajo el agua. De momento vamos a dejarlo acá, luego veremos cómo agregar ese otro escenario. Para el alga pues haremos lo mismo, como se trata de un objeto diferente, vamos a agregar una capa nueva, identificada como capa 3. Le vamos a cambiar el nombre por alga. Nos vamos al fotograma 1 y nos aseguramos de estar en esta capa, la correspondiente al alga, para poder hacer ahí el dibujo. Ahora, necesitamos que el alga marina tenga algún movimiento, podríamos llamarlo estático. Esto significa que va a tener algún tipo de movimiento, pero que no se va a desplazar dentro del escenario, sino que en el mismo lugar donde se encuentre va a surgir ese movimiento. Esto se puede hacer desde la línea de tiempo normal. O sea, simplemente creamos una interpolación de movimiento, colocamos la posición inicial, la posición final, sin que se cambie de lugar, y luego dentro de la línea de la interpolación vamos haciendo las modificaciones, igual que se hizo con el pez, de manera pues que se vea ese ligero movimiento del alga. Pero también podemos hacer algo adicional, que es trabajar con un símbolo. Ya vimos que cuando hacíamos las interpolaciones, a excepción de la interpolación clásica, pues nos pedía Flash que convirtiéramos el objeto a símbolo, porque si no, no podía llevarse a cabo esta interpolación. De igual manera, vimos que acá cuando agrupamos varios objetos, como el caso del pez, también lo convertimos en un símbolo. Pero aparte de hacer la conversión solo para efectos de que se pueda mover como un todo, en este caso las diferentes partes que forman el cuerpo del pez, también podemos tomar un símbolo y hacerle una animación propia de ese símbolo, como que fuera una película dentro de otra película. De manera que cuando lo coloquemos en el escenario, pues independientemente de la acción que se lleve a cabo tanto en el escenario como en el caso del pez, el alga tenga su movimiento independiente. Vamos a dibujar ahora el alga. Para ello la herramienta pincel color verde, pues también va a ser muy sencilla, unas simples líneas acá. Ahí la tenemos. Ahora vamos a agrupar todas estas líneas de manera que formen, al igual que hicimos con el pez, un objeto único. Las enmarcamos con la herramienta de selección, modificar, convertir en símbolo, alga marina va a ser el nombre, aceptar. Ahora bien, estando ya convertido en símbolo, yo puedo crearle una animación propia. Debemos notar que en este momento en la parte superior izquierda, Flash nos indica que nos encontramos en la escena número 1. Apuntamos a nuestro objeto agrupado, hacemos un doble clic y vamos a notar que en la parte superior, aparte de escena 1, tenemos ahora también
alga marina, eso significa que estamos dentro del símbolo. También podemos ver en la parte inferior que solamente nos aparece la capa número 1, porque es la capa de animación de este símbolo exclusivamente. Entonces ahora vamos a hacer un clic secundario en el fotograma número 1, crear interpolación de movimiento. Nos pide que para poder interpolar, pues debemos convertir estos objetos seleccionados en un símbolo. No nos va a pedir nombre. Tenemos ya los 25 fotogramas estándar para la animación. Vamos a ir al fotograma 80, insertar fotograma, para que haya una línea de tiempo más extensa y nos permita hacer movimientos un tanto más lentos. Nos colocamos en el fotograma 1 y estando seleccionado nuestro objeto, vamos a la herramienta transformación libre, que aparte de modificar el tamaño nos permite rotar la imagen. Entonces la vamos a girar un tanto hacia la izquierda. Vamos a ir al fotograma 40, que sería el intermedio de toda la línea de animación. Y vamos a insertar acá un fotograma clave de posición. En el siguiente fotograma vamos a girar hacia el otro lado nuestra imagen, y en el fotograma final vamos a retornarla a la posición inicial, de manera que tenemos posición inicial, posición intermedia y posición final. Aquí podemos ver entonces ya el movimiento, que es pues un ligero bamboleo de lado a lado. Este movimiento lo va a llevar a cabo el símbolo independientemente de en qué parte del escenario se encuentre. Ya habiendo colocado entonces la animación propia del símbolo alga, vamos a la parte superior izquierda, hacemos un clic en escena 1. Nuevamente, tanto el escenario del fondo de mar como el pez, que estaban atenuados, retoman su color natural. Podemos ver en la parte inferior que ya tenemos nuevamente las tres capas. Y ahora colocamos nuestro símbolo, que ya se encuentra animado, dentro del escenario en el lugar en el cual nosotros querramos que quede colocado. Por ejemplo, acá. Bien. Hacemos un enter. Acá podemos notar que no hay movimiento en el alga. Esto se debe a que cuando se prueba la película dentro de la línea de tiempo propiamente con enter, pues el símbolo permanece inmóvil. La animación del símbolo va a verse hasta cuando se corra la película propiamente dicho. Para ello vamos a control, probar película, en Flash Profesional, y entonces aquí sí ya podemos ver el movimiento del alga, que es un bamboleo de izquierda a derecha, mientras el pez se mueve. Bien. Como podemos notar, el pez pasa en la parte de atrás del alga. Esto se debe a que, si nosotros observamos las capas, la capa fondo de mar es la que se encuentra más lejos de nuestra visión, o sea, la primera capa que aparece. Sobre ella aparece el pez y sobre esta capa del pez aparece el alga. Por eso el pez se ve que transcurre, que circula en la parte posterior del alga. Si nosotros queremos que el pez pase frente al alga, pues simplemente nos vamos a la capa correspondiente, a la capa alga, hacemos clic sostenido y la bajamos un espacio, de manera que el orden ahora sea fondo de mar, luego el alga y luego el pez. Si hacemos un clic, el pez va a estar pasando ahora frente al alga.
Otra de las ventajas de los símbolos o de la animación con símbolos es que si yo necesito utilizar un mismo símbolo animado más de una vez, digamos en este caso yo quisiera tener dos algas en vez de una, pues ya no tengo que repetir todo el procedimiento para la creación del símbolo, sino simplemente copiarlo. Por supuesto, copiarlo en otra capa, de forma que también la ubicación pueda ser totalmente independiente. Me refiero a independiente con el hecho de que podemos dar un efecto en el cual el pez pase por el frente de la primera alga, pero por detrás de la segunda. Entonces vamos a crear capa nueva. Esta capa nueva le vamos a poner alga 2 como nombre. Ya la tenemos acá. Nos vamos al fotograma número 1 de alga. Eso automáticamente selecciona nuestro símbolo. Vamos a edición, copiar. Nos vamos al fotograma 1 de alga 2 y a edición, pegar. Vamos a encontrar que hay tres formas diferentes de pegar. Básicamente son dos las que más se utilizan. La opción pegar in situ, que pega la copia exactamente en el mismo lugar, la misma posición que tiene el original. Y la más frecuente, que es pegar en el centro, porque eso nos va a permitir que el símbolo copiado se coloque en el centro de la pantalla y desde ahí ya pueda moverlo con facilidad a su nueva posición. Entonces vamos a seleccionar esto, pegar en el centro. Ahí tenemos la nueva alga. Para dar la impresión de que esta está un poco más cerca de nuestro punto visual, pues la vamos a hacer un poco hacia la derecha y un poco hacia abajo. Por acá. De manera que parece que está un tanto más cerca. Como si nosotros notamos acá, la capa alga 2 se encuentra también como la capa más cercana. Eso quiere decir que está por encima de la capa de pez. Entonces podemos ver ahí que pasa frente a la primera, pero por detrás de la segunda. En control, probar película. Ahí lo tenemos. Siempre va a ser un poco más rápida la reproducción dentro de el visor de flash, porque por supuesto acá ya está en tiempo real. Y así podríamos seguir utilizando símbolos copiados de este mismo para pues generar un pequeño jardín acuático aquí.